capítulo 17, versículo 10 en adelante. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les enseñaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, e incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Oremos. Padre, permítenos asimilar y entender la palabra que esta mañana el amado Espíritu Santo quiere enseñarnos, revelarnos y mostrarnos acerca de la necesidad y de la importancia de las escrituras en la vida y en la misión que nos has encomendado. Padre, enséñanos, háblanos, te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Hay una, diríamos, una constante, una tónica a lo largo de Hechos de los Apóstoles que nos advierte a nosotros como iglesia sobre la posibilidad de que nos convirtamos en un grupo meramente religioso que impide el avance de la palabra y de la obra de Dios. A lo largo de Hechos se van a mover dos grupos: el grupo de los misioneros itinerantes que, convocados por el Espíritu, llevan una palabra por diferentes regiones para abrir la salvación a los gentiles. Ese grupo que al principio será gente anónima, no sabemos quiénes eran, y mucha de la obra que Dios ha hecho a lo largo de 20 siglos casi siempre ha sido gente anónima la que Dios ha usado para abrir las puertas de la salvación en ciertas regiones. Desde que fue perseguida la iglesia, la comunidad de Jerusalén, particularmente la comunidad ligada al helenismo, los judíos de la diáspora fueron perseguidos y se dispersaron. Y dice la Escritura que iban predicando el evangelio por donde quiera que iban. Esos misioneros itinerantes que fundaron a saber cuántas congregaciones y que son anónimos para nosotros. Por ejemplo, no sabemos quién fundó la congregación de Éfeso. No sabemos quién fundó la congregación de Roma. Hay diferentes congregaciones que nos narra el Nuevo Testamento que no sabemos quién la fundó. Esos predicadores itinerantes, esa gente sin nombre aparentemente, que no fue mencionada, que no fue dicha, esos que no están en primera fila, en aquel día nos vamos a sorprender que quizás Dios honre a esos predicadores que la historia no honró. La historia honrará nombres como Pedro, como Pablo, y les reconocerá su papel en la labor de la predicación del evangelio.
Pero hay muchísimos nombres de hombres y mujeres que participaron activamente en la proclamación del Evangelio que no sabemos sus nombres. Pero que nosotros no sepamos los nombres, que la historia no les reconozca, no significa que en aquel día Dios no va a reconocerles. En aquel día nos vamos a sorprender que quizá a quienes nosotros esperamos, a quienes nosotros pensamos que Dios va a honrar, quizás no los va a honrar a ellos. Quizás pensamos que va a honrar a los grandes nombres que registra la historia. Pero quizás Dios va a llamar primero a aquellos de quienes ni siquiera nombre tenemos. Dios va a llamar quizás primero a aquellos de quienes idea sabemos alguna de ellos. Y quizá muchos estemos pensando que Dios en esta iglesia nos va a llamar primero a los que estamos al frente. Quizás no, hermanito. Quizá a alguno de ustedes que está tesoneramente trabajando y haciendo la obra de Dios, y aunque nadie se la reconozca, y aunque nadie se dé cuenta, y aunque su nombre no se diga, pero el Señor de la obra, el dueño de la mies, sí lo mira. Y la mies es de Él, la obra le pertenece. Y en aquel día quizás aquellos que usted piense que seremos honrados, quizás vamos a estar de último. Por eso dice el Evangelio, los primeros serán últimos y los últimos serán, porque Dios tiene una manera distinta de ver el asunto. Quizá usted se viene diciendo, estoy sirviendo, trabajando, y nadie me reconoce el trabajo. Mire, hermanito, mejor, gracias a Dios. Es que sabe una cosa, si los hombres reconocen lo que hacemos, eso nos priva del reconocimiento eterno que Dios nos dará en aquel día. Si nosotros recibimos la honra aquí, como dirá Jesucristo, nos estaremos privando de la honra gloriosa que nos puede dar el Dios del cielo en aquel día. Mejor que no nos reconozcan los hombres, mejor que no digan nuestro nombre, que no le den diplomas, que no mencionen su nombre. Mejor aguarde todo eso para aquel día glorioso que estaremos delante del Señor, el dueño de la mies, y Él le honrará no solo delante de nosotros aquí, le honrará delante de Abraham, de David, de Moisés, delante de esos hombres que se esforzaron y lucharon, y muchos de ellos en el anonimato, en el silencio, en el ser desconocidos. No se angustie si no dicen su nombre, no se desespere si no lo mencionan. ¿Qué importa? No trabajamos para el ojo humano, trabajamos para la mirada misericordiosa del Señor. Ellos comenzaron esa labor. Luego aparecerán algunos nombres que de manera abierta van a trabajar por la proclama del Evangelio. Pablo y Bernabé serán esa pareja que irán conformando un grupo de colaboradores en torno a ellos y que se comprometerán en proclamar la palabra de salvación entregada por Jesucristo, acompañada por el Espíritu. Sin embargo, ninguna persona llamada por Dios a hacer ministerio espere que su ministerio estará exento de adversidades, de oposiciones, de crisis. Lo que no esperaríamos nosotros, y este es el punto que quiero ilustrar, esperaríamos nosotros que tales preocupaciones, tribulaciones y adversidades de aquellos que han sido llamados a servir a Dios provenga de sectores, diríamos, ignorantes de la palabra.
provengan de los romanos, provengan de los gentiles, provengan del poder establecido político, provengan del poder económico, pero uno no esperaría que las adversidades provengan de un grupo que se hace llamar pueblo de Dios. Lo chocante es cuando se ha conformado un grupo religioso, y ahí se aparecerá a lo largo de todo el ministerio de Pablo, el grupo de los judíos, que celebran la palabra en la sinagoga, y que sean ellos los que de manera abierta se opongan al ministerio del apóstol Pablo. Pensaríamos, ¿cómo es posible que un grupo religioso de Israel, que tienen una larga historia, para el tiempo de Pablo eran casi 2000 años, como lo es ahora la iglesia respecto a Jesucristo, 2000 años de ser pueblo de Israel llamado por Dios, con una herencia rica en las escrituras, con una herencia de hombres y mujeres en su historia emblemáticos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad a Dios. Sin embargo, aquí están en un punto muerto. Han llegado a un punto donde toda herencia no sirve para nada. Todo ese conocimiento de la Escritura no sirve para nada. Toda esa herencia espiritual a lo largo de 2000 años como pueblo de Israel no les sirve para nada a la hora de entender la labor del Espíritu Santo. Y será este grupo de judíos los que estarán a lo largo de Hechos de los Apóstoles sirviendo de estorbo a la causa de la proclama del Evangelio. ¿Cómo es posible, al igual que en el ministerio de Jesús, que no hayan sido los romanos, que no hayan sido los celotes, que no hayan sido los pueblos gentiles, que no haya sido Pilato, que no hayan sido los centuriones los que hayan hecho un ministerio o una acción o un trabajo contrario a Jesús, sino que ese pueblo de Israel, llamado el pueblo de Dios, la dinastía de Abraham, la herencia de Jacob. ¿Cómo es que un grupo con tan rica herencia no solamente contraviene el ministerio de Jesús, sino que también de los discípulos de Jesús? Significa entonces, amados hermanos, que la iglesia después de 2000 años debe preguntarse si no seremos acaso la iglesia, ese nuevo Israel que estorba los designios divinos. ¿En qué medida la iglesia hoy día, la iglesia evangélica en general, en lugar de ser instrumento de Dios para que avance la causa del evangelio, el reino de Dios, podamos estar sirviendo de estorbo? Pilato le fue claro: yo no encuentro nada malo en este hombre. Los diferentes funcionarios públicos con quienes se va a enfrentar Pablo a lo largo de su ministerio, todos van a decir: la verdad es que nosotros no hallamos nada en este hombre. Lo dirá Agripa, lo dirá Festo, lo dirá Félix, lo dirán algunos gobernadores. No encontramos nada en este hombre. Es como que si el mundo a veces se ubica mejor que la religión. Es como que si a veces la sociedad se ubica mejor en los designios de Dios que ese pueblo llamado pueblo elegido. Y eso no solamente va como iglesia, hermanos, también va como nosotros como personas. Que aquellos que hoy se llaman elegidos, ¿de verdad están contribuyendo a la causa del evangelio? ¿O podemos estar sirviendo de estorbo al mensaje de Jesús de Nazaret? Sobre todo cuando tenemos una iglesia evangélica que ha perdido el evangelio como eje de sus vidas.
Una iglesia evangélica que ha perdido el reino de Dios como horizonte de su ministerio. La iglesia evangélica hoy no está predicando la buena noticia de Dios, hermanitos. La iglesia evangélica no es embajadora o proclamadora del reino. La iglesia evangélica hoy está viviendo para proclamar sus dogmas, sus doctrinas. Toda iglesia lo que hace es agarrar a una persona y comenzar a prepararla, a discipularla. Pero ese discipulado que va a terminar en su bautismo, ese discipulado son las doctrinas de la iglesia. Cada clase es un tema doctrinal. ¿Qué cree la iglesia? Eso es lo que le transmiten. Pero no la iglesia en general, la iglesia particular, ellos. La iglesia, en lugar de abrir las puertas para que toda persona entienda el reino de Dios, lo que está haciendo la iglesia hoy día es indoctrinar a las personas, introducirlas al conjunto de sus credos, moldearlas a la imagen de sí mismas. La iglesia ya no está moldeando a las personas a la imagen de Jesús, sino que las está moldeando a su propia imagen. Ya no se trabaja para forjar la imagen de Jesús en la vida del creyente, sino que se trabaja para formar, para que esta persona parezca pentecostal, calvinista, centroamericana, bautista, luterana, adventista, episcopal. Es decir, para que cada persona adquiera la imagen particular de la congregación en la que la están indoctrinando. Y entonces la persona ya pierde la claridad de lo que es el evangelio. La persona pierde la claridad de lo que es el reino de Dios. Y la iglesia evangélica hoy día se clava en temas que realmente no son centrales a la causa del reino de Dios. Y es ahí donde este grupo de judíos nos va a revelar la tragedia que puede ocurrir en la vida de la iglesia y en la vida de creyentes, que teniendo una herencia espiritual tan rica y un bagaje de conocimientos y de revelaciones entregadas por Dios, estas se vuelvan inútiles en la vida de personas que han perdido todo horizonte del llamamiento divino. Usted pudo haber tenido una rica herencia espiritual, pudo haber aprendido cosas grandes, pero la pregunta es, ¿hoy está entendiendo el llamado de Dios para su vida? ¿Hoy usted comprende la luz del Espíritu en su caminar? Porque la experiencia de los judíos, con ese rico historial, con ese bagaje amplio de espiritualidad, hoy les resulta inútil porque están defendiendo su gueto doctrinal, su isla religiosa. Les están tocando su isla. No les importa a ellos realmente qué es lo que proclaman estos hombres. No les importa realmente si esto es del Espíritu. No les importa a ellos responder al llamado celestial. Simplemente están defendiendo sus propios intereses. Cuando una iglesia deja de vivir para el evangelio, deja de vivir para el reino, comienza a luchar por sus intereses. Por eso hoy día hay tanta competencia entre las iglesias. Y los pastores tan celosos si una persona se va a congregar a otra iglesia o va a oír palabra a otra iglesia, y se enojan y se molestan y hasta lo disciplinan. Si usted vuelve a entrar a esa iglesia, lo vamos a disciplinar. Si usted lo vemos de nuevo en tal congregación, ¿por qué? Porque no están preocupados realmente en el avance, sino en cuidar
en cuidar su grupito. Porque no estamos velando por el reino, sino por los intereses particulares de un grupo. Los pastores más afanados en la buena noticia, estamos afanados en que no se nos vaya ni uno. En que nadie se vaya para otra iglesia. Y entonces, en lugar de trabajar por la palabra que corre, estamos trabajando para que no se vaya ninguno. Y hay aquel celo. Hay un celo terrible hoy. Pero ¿por qué ese celo terrible? ¿Por qué ese andar custodiando a la gente que no se vaya para otra iglesia? ¿Por qué tener esa ni siquiera es preocupación? Ni siquiera es una búsqueda pastoral. Es simplemente cuidar los intereses de la congregación, del nombre. Y es que las iglesias han perdido el rumbo, hermanitos. Y este es el gran problema que tenemos hoy día. La iglesia ya no vive para el reino, sino que vive para sí misma. La iglesia vive para su nombre. Ya no nos preocupamos por conformar a la gente a la imagen de Jesucristo, sino convertirlos en un afiliado a nuestra denominación, en un afiliado a nuestra identidad religiosa y doctrinal. A la gente le hemos hecho creer que ser evangélico es comulgar con ciertos credos doctrinales. Y en el mundo evangélico esto es normal, es natural creer que eso es ser evangélico. Y yo creo, amados hermanos, que esa manera de que hemos hecho la obra de Dios ha creado un montón de religiosos que, en lugar de apostarle al avance del reino, realmente sirven de estorbo. En lugar de entender el llamado de Dios, dice versículo 10: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Aquí entra este grupo, los judíos, los hermanos y los judíos, los hermanos y los judíos. Los hermanos entienden este grupo de predicadores comprometidos con la palabra, que han escuchado al Espíritu el grito: ven y ayúdanos, que se saben dirigidos por el Espíritu en los lugares que quiere hacer obra el Espíritu Santo. Gente que escuchó el llamado y se mantiene firme en el llamado. Los hermanos y los judíos. Este grupo de gente que tiene más años, más tradición, más trayectoria, que tiene ya establecido sinagogas en el mundo entero, que tienen toda una dinámica religiosa específica, que tienen toda una normativa moral, que tienen toda una ritualidad. Ahí están los judíos. Sin embargo, los judíos, que debían haber sido luz a las naciones, los que debían de haber cumplido el sueño de Dios de bendecirle a través de ellos a todas las familias de la tierra, en lugar de ser ellos los instrumentos a quienes Dios había convocado para bendecir a otros, se han convertido en la fuerza de oposición al evangelio. Mire, qué pena esto, que los que han sido llamados por Dios se conviertan en estorbos. Mire, qué pena esto, que aquellos que fueron elegidos por la gracia, que fueron elegidos por la bondad de Dios, que fueron llamados por su misericordia, en lugar de estar contribuyendo al avance del designio divino, ahora resulta que son estorbos al avance divino. Imagínense, versículo 13, cuando hubo resultados, dice versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios,
fueron allá ¿para qué? Para agitar y alborotar. Imagínense las personas que debieron ser instrumentos, canales para facilitar la palabra, hoy resulta que son estorbo. Se nos habla de los judíos de Tesalónica, o sea, de los del versículo 5. Pero los judíos, llenos de ¿qué, iglesia? Llenos de envidia, ojo. Imagínense cómo es la religiosidad. Se cuida de la dieta, de no comer tal o cual cosa. Se cuidan de los días religiosos especiales, pero no se cuidan de ¿qué? De la envidia. Este es el fracaso de la religiosidad. Cuida lo externo de la religión, cuida los aspectos dogmáticos, litúrgicos. La religión cuida los aspectos formales y es celoso de la sana doctrina. Es celoso de muchas cosas que la iglesia defiende hoy en día como que eso fuera el evangelio. Pero a la par que se vuelve celosa y guardiana de aspectos religiosos, por otro lado, no tiene reparos en tener un corazón lleno de envidia. Esta es la realidad que vivimos la iglesia evangélica hoy día. Gente que se la lleva de gran apegada a las normas, a la religión, a la doctrina, a la sana enseñanza, pero sus corazones son víctimas de odios, rencores, rivalidades, celos, contiendas. Hay toda una efervescencia del hombre viejo dominando sus perspectivas, sus decisiones, sus emociones. Religiosos peleando por su verdad. Y hoy día hay tanto hermanito que quisiera matar a otro hermanito porque no cree lo que él cree. Es que es paradójico esto. Hay iglesias que con gusto, mire, hay congregaciones, pastores y líderes que con gusto dieran la aprobación para matarlo a usted porque no creen lo que ellos creen. Es más, si a la gran cantidad de la iglesia evangélica le dicen, ¿estarían de acuerdo que este día matemos a todos los pandilleros del país? ¿Estarían de acuerdo que este día ejecutemos a todos los homosexuales del país? A todas las lesbianas. Mire, muchas iglesias, la gran mayoría de la iglesia evangélica diría, sí, mátenlos. Sin pestañear, sin dudar. No les tomaría demasiado tiempo decidir. La iglesia evangélica con gusto construiría un patíbulo, pagaría cámaras de gas para matar a todos estos. Y el domingo estarían cantándole al Señor, estarían celebrando al Señor con una normalidad pasmosa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría ha sido formada a la imagen de la iglesia, pero no a la imagen del evangelio. Porque una persona puede disentir de nuestra manera de parecer, puede diferir de nuestra manera de vivir, puede ir en contra de todo lo que nosotros promovemos. Sin embargo,
En ningún momento, por muy divina que sea la enseñanza que demos, en ningún momento tenemos la autorización para eliminar al que piensa diferente de nosotros. Muchas iglesias quisieran seguir en la Edad Media para andar matando a los que piensan diferente. Quisieran vivir en la Edad Media de la Santa Inquisición para andar exterminando a los que no creen como ellos. Y muchos pastores quisieran hacer Torquemadas actuales. Torquemada era el líder de la Santa Inquisición. Y andar buscando herejes por doquier. Buscaban brujas, herejes, gente que, imagínense aquel Miguel de Servet, que descubrió todo el sistema circulatorio. Una inquisición protestante dirigida por Calvino lo ejecutó por estar estudiando el cuerpo humano y todo el proceso de la circulación. ¿Y qué decir de tantos abusos que la iglesia ha tenido? La iglesia en realidad, en lugar de apoyar al futuro de la humanidad, la iglesia estorba el futuro de la humanidad, hermanitos. Tenemos con pena que reconocer que la iglesia, en lugar de apostarle al futuro, la iglesia quisiera vivir el pasado. Fíjese un detalle insignificante que quizás a los papás los va a asustar, pero es la verdad. Católicos y evangélicos, iglesias católicas y evangélicas, pegan el grito en el cielo cuando en las escuelas se dan programas de educación sexual y se reparten condones entre los estudiantes y se divulgan métodos anticonceptivos y se muestra, se enseña y se le quiere dar acceso a los jóvenes a métodos de protección y prevención sexual. Tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, que se han convertido en una sola masa, que se diferencian nada más por dogmas, pero no por preocuparse por el reino. Se diferencian nada más por liturgias, pero no por la vida humana. Ambas pegan el grito en el cielo que qué se hace con los jóvenes. Y claro, los papás, que a veces pensamos que ese tipo de enseñanza está provocando en nuestros hijos apertura a la práctica sexual, nos oponemos. Porque decimos, no, si les están dando eso es como estarles estimulando. Mire, les voy a decir algo, padres. Sus hijos no necesitan de ningún estímulo para tener vida sexual. No crean que porque les dan un plan de educación sexual abierto, claro y pelado, les van a despertar. No, papás, retrocedan a su adolescencia, hombre. Retrocedan a su adolescencia. Cuando ustedes estaban jóvenes, ni hablaban de eso en la escuela y aún así andaban de pícaros. No andaban de eso en las escuelas y ya se les despertaban las ganas. Porque las ganas no son el resultado de procesos educativos de educación sexual. Las ganas son cosas naturales. Eso viene con la naturaleza.
Y los procesos educativos ayudan a tratar de controlar el aspecto salvaje de esa naturaleza que traemos nosotros. La práctica de relaciones sexuales de manera indiscriminada y sin protección, sin cuidado. Quizá en sus tiempos, padres, el mayor riesgo en sus tiempos era el embarazo, en sus tiempos. Cosa que de por sí puede traer retrasos en el progreso de algunos jóvenes, particularmente las mujeres. Sin embargo, no es una tragedia tampoco. Pero en estos tiempos, el mayor problema no es un embarazo. En estos tiempos que estamos viviendo, el mayor problema es toda clase de enfermedades que se han propagado en la vida humana. Y los procesos educativos simplemente quieren crear una conciencia de responsabilidad en sus hijos y en sus hijas. Claro, usted se sentiría mal ver que su hija ande un condón en la cartera. Es que usted dice, ay, es que mi niño, ¿cómo va a ser mi niño que ande eso en su billetera? Mi niño. Pues mire, ese es mi niño de 14 años. Ese mi niño de 14 años, usted viera cómo es. Usted dice, ay, mi niño, no, si él es un bebé. Un bebedor tal vez. Lo que sucede, padre, es que nosotros no quitamos la mirada de nene y de nena sobre nuestros hijos. Y usted lo va a ver siempre como su niñita. Pues yo le quiero decir que esa niñita se va a veces con los amiguitos a sus casas. Usted no sabe, no se da cuenta. Y si le pide permiso puede hacer una tarea donde una amiga. Ahora, le quiero decir que usted no podrá. Y mire, hemos luchado. Bueno, aquí hay personas, hermanitas y hermanitos, que de jóvenes han sido creyentes en sus iglesias, bien entregados, pero salieron embarazadas. Y eran cristianas, de buena familia, de buena moral, de buena trayectoria, pero salieron embarazadas. ¿Por qué? ¿Porque eran paganas? No. ¿Porque eran hipócritas? No. ¿Porque eran mala gente? No. ¿Por qué? Por las ganas desorientadas, sin una educación y sin una vida de planificación. Ahora, pero nosotros como evangélicos pegamos el grito en el cielo. ¿Cómo va a ser eso? Ahora, ¿qué quiere usted un día? Su hijo, su hija, va a llegar un día a esa faceta. Quizás usted no lo sabe y ya llegó. Usted nunca se va a dar cuenta quizás. Porque esa parte no la queremos asumir como padres. Por nuestra mentalidad, por nuestro esquema. ¿Cómo voy yo a permitir o a ver eso en mi hija? Si desde ya lo vemos como un deshonor, como una vergüenza, la hija jamás se lo va a contar. ¿Por qué? Porque para usted eso es una vergüenza de familia. Nunca le va a decir, mamá, he hecho esto, esto y esto, ¿qué hago? Porque ya sabe la respuesta que va a tener. ¿Qué? Sos una cualquiera, sos una mujer de la calle. Y empieza de todo.
Y sabe que el papá va a agarrar ese chico y le va a penquear y le va a echar de la casa. Entonces, estas cosas se manejan en secreto, a escondidas, porque los papás no queremos encarar la realidad. Nos duele encarar la realidad. Nos duele asumir como que nosotros no hicimos lo mismo. Por eso decía Pablo, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar. Nuestra religiosidad, la iglesia evangélica y la religión debería contribuir que en este país no hayan embarazos de adolescentes. Y fíjenme bien, esta es la década que se ha disparado los embarazos en adolescentes. ¿Cuánta niña anda cargando un niño? ¿Cuántas señoritas andan chineando un bebé? Apenas tienen 14, 15, 16, 17 años, no han llegado ni a la mayoría de edad y andan chineando. Pero no es un caso aislado. ¿Dónde está la iglesia que contribuye a que no hayan embarazos no deseados en nuestras adolescentes? ¿Dónde? Eso es contribuir a la vida y al progreso, sobre todo de las señoritas quienes más sufren un embarazo. Porque el cipote al final se hace el mariachi, se va por allí, se va a otros horizontes y ella queda con la carga. Se le imposibilitará avanzar en la vida porque hay un compromiso. Y luego esta señorita es vista por los hombres ya solo como una oportunidad y no como un proyecto de vida. Y ella seguirá creyendo y le va a creer a otro que solo la va a dejar embarazada y de repente ya son dos. Y ella sigue creyendo en el amor y van a ser tres. ¿Y dónde está la iglesia que genere conciencia y cuidados para que nuestras niñas no salgan embarazadas? Para que no hayan jóvenes. Y este es otro punto. No solo se han disparado los embarazos en esta década, se han disparado los adolescentes enfermos de VIH. Ahí están las estadísticas del Ministerio de Salud y de diferentes agencias que trabajan con la prevención del SIDA. Solo léala, ahí están. Son dos rubros que se han disparado, fíjese. La tercera edad y la adolescencia con VIH. Su joven, su hijo, en la curiosidad y en la búsqueda de experimentar, puede quedar esclavo del VIH. Porque es la curiosidad, es el deseo, es el anhelo, es la gana. En su época, ¿a cuántos de ustedes no los llevaron a inaugurarse a la avenida? Ya voy a llevar a mi hijo donde las muchachas. Y podían ir, no había mayor problema. Los llevaban y no había mayor crisis. A muchos ahí los inauguraron, ya se les olvidó. Pero, ¿y sus hijos? Hoy día están pululando estas enfermedades por doquier. Y usted sabe perfectamente que para llegar a eso ni sabe uno en qué momento ya está en la cama. Ni se dio cuenta porque hay cosas que ni va a planificar. Pero ¿dónde está la iglesia contribuyendo a esto? ¿Dónde está la iglesia contribuyendo a la vida? Que la vida es un valor del reino.
La vida. La vida es esencial al evangelio. Pero no, nuestro moralismo nos hace mojigatos, cuidando la religión y matando la vida. Estos andan cuidando su religión, pero no dudan en matar a Pablo, apedrearlo, ser llenos de envidias, arrastrarlo, expulsarlo, alborotar. El gran fracaso de la iglesia es cuando están cuidando su religión y están matando la vida. Una iglesia que vive para cuidar su religiosidad, pero no cuida la vida, es una iglesia que ya no es de Dios. Como estos judíos. Estos judíos se consideraban representantes de Dios, herederos de Dios. Se consideraban los que cuidaban, los guardianes de las verdades divinas. Se creían los que custodiaban la revelación de Dios. Y mientras se creían importantes para cuidar asuntos religiosos, por otro lado no dudaban en ningún momento, como predicábamos en uno de los mensajes, no sé en cuál, no dudaban en hacer votos de ayunar hasta haber asesinado a Pablo. Ahí se reúnen esa cantidad de hombres. Hacemos un voto que no comeremos hasta matar a este hombre. Fíjese lo paradójico. Iglesia, eso quiero que entendamos esta mañana. ¿Cómo podemos convertirnos en un grupo religioso que vive para sí, que vive para su religiosidad, pero que no se preocupa en absoluto realmente por la vida? Mire, tantos casos de niños abusados por líderes religiosos. Y hablo de la iglesia evangélica ahorita, no hablo de catolicismo romano, hablo de la iglesia evangélica. ¿Y sabe usted cuál es la realidad siempre? Que las iglesias, porque como es un líder que abusó de la niña, como es un líder que abusó del niño, pues hay que apoyar al líder, ¿verdad? Hay que esconder eso porque eso va a dañar la imagen de la iglesia. Imagínense el pensamiento de la religiosidad. El pensamiento de la religiosidad no le importa la vida del victimizado, sino el nombre de la iglesia, la imagen de la iglesia. No, hablen con los padres para que no se dañe la imagen de la iglesia. Arreglen con la niña para que no se dañe la imagen de la iglesia. Esa es la religiosidad. Vive para cuidarse ella, no vive para la vida, no vive para la justicia. Eso ya no es ser la iglesia de Jesucristo. Eso ya no es ser el pueblo de Dios. Tiene el nombre, pero ya no son la iglesia de Dios. Se creen representantes, pero ya no. Porque no es la confesión teórica, porque no es el nombre a secas, es la práctica concreta en pro de la vida lo que nos hace iglesia de Cristo, hermanitos. La cantidad de niñas violadas dentro del mundo evangélico no es poco, hermanitos. La cantidad de niñas, de papá, mamá, violadas por su papá, por su tío, evangélico. Y que después le dicen que porque no quiere ir a la iglesia la niña.
Es que esta me ha salido rebelde. Es que esta no quiere cosas de Dios. ¿Y qué va a querer la niña ir a la iglesia con un papá que la abusa? ¿Qué va a querer ir la niña con un abuelo que la abusa? Cuando el evangelio no ha tocado ese tipo de costumbres que matan la vida, es que el evangelio no ha sido realmente el evangelio. Por eso, esta es la crisis que tenemos. Gente que antes era católica y evangélica, pero sea católico, sea evangélico, violaba a la niña. La perspectiva de la mentalidad no ha cambiado. Cambió de doctrina, cambió de liturgia, pero no han cambiado las prácticas nefastas contra la vida. El evangelio no quiere un grupo de religiosos. El evangelio quiere gente que se comprometa con la vida, la justicia, esa que dijo Jesús: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Podría seguir enumerando una cantidad de cosas donde la iglesia no tiene injerencia, donde no se preocupa por la vida, donde no trabaja por la vida. En este país la explotación sexual es terrible. Nosotros nos ponemos una venda para no mirarlo, pero en este país la explotación sexual para fines de lucro es terrible. Cantidad de señoritas están entrando a ser militantes de un ejército de mujeres que viven del sexo, pero no de manera voluntaria, sino que obligadas en gran parte. Pero como es prostituta, no me interesa qué le pase a ella. Como es prostituta, hay que ver qué sucede con ella. No nos importa. Deberíamos de pensar diferente nosotros que seguimos a un Señor que le dio importancia a las prostitutas. Deberíamos de pensar diferente nosotros que seguimos a un Señor que se dejó besar, tocar, llorar, secar con su pelo sus pies de una mujer que era prostituta. Deberíamos tener una mirada diferente, una preocupación diferente, sobre todo cuando Él le dijo a los religiosos de su época: les quiero decir que los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Deberíamos tener una preocupación por ese sector cada vez más creciente de mujeres que están entrando a la prostitución de manera voluntaria porque no hay manera de sobrevivir, o en la gran mayoría de manera involuntaria, obligadas. Ahí están las historias, pero no queremos leer eso. Mejor queremos leer cómo quedó las confederaciones, cómo va la Champions, cómo va la Liga, cómo va esto y lo otro, porque eso nos despabila, lo otro no nos interesa. Evangélicos más preocupados por los resultados futbolísticos que por las estadísticas de señoritas que están siendo obligadas a la prostitución y trabajar para eso y luchar contra eso. Esos evangélicos son los que tenemos hoy día. Esa es la iglesia evangélica hoy día. Angustiada por el resultado de un partido, pero ni se mosquea con la cantidad de abusos, atrocidades que están pasando en la vida humana hoy. Esa es la iglesia evangélica de hoy. Son estos judíos modernos que no se preocupan por el avance del evangelio, la promoción de la vida, que les interesan más los resultados de un partido que los jóvenes y señoritas que están sufriendo hoy día.
Allá hay señoritas en la montaña, ¿y usted a cuántas invitó? ¿Usted por cuántas ha orado? ¿A cuántas fue a tocar a su casa? Hija, vamos, venga, yo la quiero invitar a un retiro. ¿A cuántas puertas de su pasaje usted fue a visitar? No le interesa. No es su problema. No es su carga. No es su aflicción. Pero sí estamos abatidos por los zapatos, que no tengo el vestido para ponerme, que mi celular, que mi corbata, que mi computadora. Preocupado por esa realidad virtual que le hace olvidar la realidad cotidiana de mucha gente a la que usted es llamada a ser de bendición. Cantidad de jóvenes, viene el de señoras, y usted, ¿por quiénes tiene carga? ¿Por quiénes se aflige? Viene el de niños, ¿dónde está su angustia por estos niños? De quienes es el reino, ¿dónde está su aflicción? ¿Ah? Ahí la lleva al suave. Cree que con venir una vez a la iglesia es suficiente. Ha pagado su cuota de exigencia moral. Pues quiero decirles que Dios le ha llamado a ser de bendición. No solo a recibir usted bendición, sino a cómo yo soy instrumento de bendición para otros. Y tengo que ver qué hago para que otros sean también bendecidos. ¿A quién invito? ¿A quién? ¿Por quién oro? ¿Qué voy a sembrar para este ciclo de renuevos? Para que haya todo lo necesario, para que se paguen los buses, el local. Uno como casi no anda diciendo acerca de los gastos. Pero me sorprendió que los mismos servidores pensaban que lo que pagamos del local es lo que le dan allá al director. Gente de la coordinación me dice un día, mire, pero qué poco se paga de local, va. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, me dice 30, 50 dólares. ¿Y eso de dónde dice usted eso? Le digo, lo que le damos al director. No, hermanito, le digo. Eso es lo que le dan al director por las aulas que nos alquila y las sillas. Eso es al director. El local es otra cosa, no friegue, le digo yo. El local es otro alquiler. Eso no es con el director, es con la fundación que nos alquila el lugar. Y a ese es otro pisto, le digo, no son 50 dólares. Si fueran 50 dólares, brinco diera yo. Si solo se fuera lo que voy a pagar cada fin de semana, estamos hechos. Porque la gente piensa que todo nos lo dan gratis en la montaña, que los buses nos llevan de choto, que solo le decimos, que solo le doy una bendición, en el nombre del Padre y del Hijo, Dios te bendiga, para súbanse todos, hermanitos. No. Pero ¿dónde está la angustia de la iglesia por la proclama de la palabra, que es promover la vida, en lugar de vivir indiferentes, ahogándonos en nuestras crisis? ¿Saben? Si nosotros nos preocupáramos, y oigan bien esto que le voy a decir, por ser instrumentos de la gracia de Dios para bendecir a otros, óigame bien, el Dios a quien le sirve la sacaría más pronto de las crisis que vive. Porque a veces
nuestras crisis nos envuelven, nos ahogan y nos desconectan de las preocupaciones divinas. Y pensamos que despreocupándonos del llamado de Dios y preocupándonos por nosotros, vamos a resolver nuestras crisis. Y les voy a decir, hermanitos, que si usted se despreocupa del llamado divino y se concentra solo en sus problemas, usted no va a salir de allí. Pero si usted oye la llamada divina, si usted se presenta como instrumento para hacer de bendición a otros, óyeme bien, el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese mismo Dios, al verlo a usted como signo de bendición para otros, ese Dios se va a encargar de sacarlo adelante, porque ha encontrado en usted una persona que en medio de sus crisis particulares quiere ser de bendición para otros. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Cuántos de ustedes tienen tal vez un familiar tan entregado a la obra que es una bendición que tiene cerca y no la aprovecha? ¿Cuántos han tenido todo un camino de servicio que dejaron atrás? ¿Cuántos tienen llamados grandiosos de Dios? ¿Y cuántos aún más le han hecho promesas a Dios de servirle y se han esfumado, se han diluido porque otros intereses han captado su atención, porque otros intereses le han llamado y convocado? Cuando esto es así, nos desligamos del llamado, nos volvemos meros religiosos, y al volvernos en meros religiosos, en lugar de ser signo de bendición, somos una piedra de tropiezo para los designios de Dios. Estos judíos pensaban que ellos estaban haciendo la obra de Dios, pero realmente estaban en contra de Dios. El tema aquí no es si estoy a favor o en contra de la religión, no. ¿Estoy contribuyendo a la causa de Dios? ¿Soy instrumento del Espíritu para que avance la vida? La iglesia evangélica es hoy lo que hace y desde siempre, hace 100 años, era la iglesia católica. Pura religión. Gente llena de doctrinas, templos, religiosidades, pero ya no hay lucha por la vida. ¿Qué hacemos por la justicia, por ejemplo? Sí, hay que visitar a los presos, pero mire, hay mucha gente allí que está presa y no debe nada. Mucha gente. ¿Qué hacemos por cambiar eso? Hay gente que está en los penales que no tienen nada que ver con lo que le imputan. Hay un sistema de justicia deficiente. ¿Quién lo va a defender si un día lo acusan de algo que usted no ha cometido? ¿Habrá una iglesia que dé la cara por usted? ¿Habrá una iglesia que diga: aquí estamos para defender el honor de este hermano, de esta hermana, porque no ha hecho lo que le imputan? ¿Habrá
una iglesia que se tire a la calle a defenderlo? ¿Una iglesia que dé la cara por usted? Si es la iglesia evangélica, no, porque es una gran miedosa. Y porque esas cosas para ella son del mundo, no le interesan. Pero yo sí quiero una iglesia que dé la cara por usted, hermanito. Una iglesia que pueda salir sin temor a defender al inocente, al oprimido. Es que allí estaremos trabajando realmente en la vida del Evangelio. Dígame, y con esto voy a cerrando, ¿cuáles son las metas cuando se forma una iglesia? Son dos: crecer, crecer, crecer y construir un megatemplo. Esos son los sueños. Vea cualquier iglesia naciente, son sus dos grandes sueños. Y esos son los sueños de Dios en la Biblia para la iglesia. ¿Son esos los sueños de Dios? No, esos son los sueños de poder de nosotros, de la religión, del ser humano. El sueño de Dios es otro. Es la vida, la esperanza, la salvación, la liberación, la justicia. Un mundo que refleje su gloria, la gloria de Dios, no la maldad del diablo. La gloria de Dios. Pero para eso se requiere gente que sea del Espíritu, gente que escuche la llamada, gente que le diga a Dios: aquí estamos. Gente que trabaje no para el buen nombre, gente que trabaje para la recompensa eterna. Gente que trabaje no para la fama ni el poder, gente que trabaje para la gloria de Dios. Gente que trabaje no para levantar el nombre nuestro, gente que trabaje aunque sea en el anonimato, pero haciendo la obra gloriosa de Dios. Porque en aquel día serán esas las obras que Dios llamará, reconocerá, proclamará. Las obras del reino. Hay que seguir en el trabajo. Hay que seguir en esta lucha. Llevar la palabra de vida y esperanza en palabra y en obra, en decir y en hacer. Tenemos largo camino, iglesia. El compromiso por la vida apenas está empezando. Pero ese es el llamado de Dios. Es a lo que Dios nos convoca. Pónganse de pie, iglesia. El miedo más grande nuestro no debe ser caer en el ateísmo, hermanitos. El miedo más grande nuestro es creer que somos la iglesia de Dios cuando nos hemos convertido en un estorbo al Espíritu. Este es el problema de los judíos. Se creían el pueblo de Dios, pero ya eran un estorbo para los caminos de Dios. El miedo más grande es pensar que nuestra militancia religiosa lo es todo, olvidándonos que somos llamados a cosas mayores, no a fundar religiones, a trabajar por la vida. Padre,
Cuán fácil es caer en ser un grupo de religión que vive para dogmas, para ritos, para edificios. Así estamos como iglesia evangélica, Señor. Esclavos de una religiosidad estamos como Israel, creyendo que tener un gran templo era signo de ser pueblo de Dios. Estamos como Israel, que creyendo que tener largas tradiciones y cuidarlas era ser signo de pueblo de Dios. Así está tu iglesia en este país, Señor. Quizá no podemos hacer nada por las otras congregaciones, pero sí te pedimos por esta congregación, que es nuestra responsabilidad. No nos dejes caer en la rutina de hacer religión. No nos dejes caer en la rutina de hacer lo que anhela la religiosidad evangélica. Preocuparse por los números y por las mega construcciones. Espíritu Santo, despierta en Betania amor por tu llamado, amor por la vida, amor por la justicia. Danos un corazón que se cargue por los niños y las niñas que siguen sufriendo en este país de abuso y maltrato. Danos carga por las señoritas y los jóvenes que están viviendo una hora difícil para ellos. Muchos han dejado de estudiar porque el lugar más cercano al que pueden ir es zona contraria y su vida está amenazada. Está amenazada por grupos de otras zonas, amenazadas a veces por las autoridades o amenazadas por gente de su propia zona. Padre, los jóvenes en este país están viviendo una hora bien complicada. Espíritu de Dios, ilumínanos para ver esa realidad. Cárganos para asumir esa realidad y provéenos para hacer cosas, promover cosas que cambien esta realidad. Nuestros jóvenes no tienen rumbo, Señor. Padre, danos carga por la familia. El diablo anda como león rugiente, quebrando matrimonios, distanciando parejas, enemistando la familia. Danos carga, Dios, para servir, para predicar, para proclamar, para trabajar. No para que se congreguen en Betania, Señor. No, sino para que alcancen la vida que trae el Evangelio.
Danos coraje y danos valentía. Que no seamos cobardes de enfrentar la agenda de la vida, Dios. Ya hemos vivido 100 años siendo iglesia evangélica, religión evangélica. No vamos a venir a repetir lo que en 100 años hemos hecho. Y este país sigue igual o peor. Tenemos que hacer una manera distinta de ser iglesia, Dios. Tenemos que asumir una agenda diferente, tareas diferentes. Objetivos diferentes, una pastoral diferente. Te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, que nos guíes para no caer en la mentalidad de la religión, sino ser siempre una iglesia al servicio de tu reino. Levanta hombres y mujeres, Dios, comprometidos con una manera nueva de ser iglesia. Guíanos en este camino, Dios. Que nadie tenga a bien ir tras otros intereses, olvidando el llamado celestial que un día le hiciste. Que nadie, Dios, comenzando conmigo, nos perdamos en el rumbo de tu reino por construir reinos particulares. Espíritu Santo, empodéranos para el servicio. Si alguien está aquí esta mañana y ha dejado de lado el llamado de Dios, retómelo esta mañana y dígale al Señor: yo no quiero olvidar que tú un día me llamaste. Yo no quiero ahogar mi llamado en cosas pasajeras que al final no terminarán en nada. Si alguien quiere reconciliarse, retomar su llamado, consagrarse al Señor, venga, hágalo y dígale: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser alguien que contribuya a tus propósitos. Renunciando a toda comodidad, a toda banalidad, comprometernos con el servicio de Dios, a trabajar tesoneramente. Espíritu Santo, ilumínanos, sosténnos, provéenos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga y saludos unos a otros.